Aquí les van a poner todos los versículos que vamos a ocupar y quiero que me acompañen primero a Mateo 6. Mateo 6:9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No me acuerdo bien si es en Lucas, los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dice: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro. Esa pequeña frase, Padre nuestro, es muy nueva en este tiempo, o en el tiempo donde Jesús le está enseñando. ¿Por qué? Porque todas las personas estaban conscientes de que Dios era todopoderoso, de que Dios era un guerrero, de que Dios era Jehová de los ejércitos, y lo conocían como un Dios que estaba listo para la guerra. Incluso, ¿qué querían los judíos? Ser liberados de los romanos. ¿Qué querían? Que viniera Dios como guerrero a libertarlos. Y lo que se encuentran con Jesús es Padre nuestro. Y cuando Jesús dice Padre nuestro, cambia la idea de un Dios todopoderoso a un Dios cercano. Ya no es un Dios al que está listo para la guerra, ya es un Dios al cual yo puedo acercarme, al cual yo puedo ir y puedo abrazar. No es lo mismo decir el presidente Andrés Manuel a decir mi papá Andrés Manuel. Igual, no es lo mismo decir el Dios todopoderoso o mi Padre el todopoderoso. Entonces Dios, o más bien Jesús, nos está dando una cercanía hacia Dios, de que Dios es nuestro Padre. Y cuando entendemos este pasaje de que Dios es nuestro Padre, toda la Biblia va a cambiar. Inmediatamente va a cambiar el énfasis en que veamos a Dios. Y quiero que vayamos viendo en Génesis 3. Ahí sí tienen su Biblia y si no, aquí se los van a pasar. Pero antes que nada, quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias. Tú eres bueno con nosotros, tú eres fiel y creemos, Padre, que tú estás aquí. Señor, te damos gracias porque creemos que tú te acercas a nosotros. Creemos que tú nos vas a hablar y que tú, Señor, nos vas a abrazar este día. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y te pido que uses mis labios para que podamos hablar de tu palabra, para que podamos entenderla, Señor, que abras nuestro corazón y que abras nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, les dije Génesis 2, vamos a leer Génesis, les dije Génesis 3, vamos a leer Génesis 2:7. Dice así: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Digan conmigo, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ok, Dios forma al hombre del barro, del polvo de la tierra, y cuando lo forma, el hombre no era nada, hasta que Dios, ¿qué? Sopla sobre él. Y cuando sopla Dios sobre Adán, lo convierte en un ser viviente. Pero un ser viviente se compone de 3 cosas. Primera, un cuerpo. Segunda, un alma. Y tercero, un espíritu. Dios cuando forma a Adán, lo forma con 3 partes, con cuerpo, con alma y con espíritu. Cuerpo viene de la palabra bios, alma viene de la palabra sujé, que también tiene que ver como psicológico, y espíritu viene de la palabra zoe. Ahora, ya que entendemos que Dios formó a Adán y lo formó de 3 partes, ahora vamos a leer Génesis 3. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Los que recuerdan escuela de ministerio, vimos unos atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios está en todo lugar y Dios todo lo sabe. Y si Dios es todopoderoso, está en todo lugar y todo lo sabe, ¿por qué le dice a Adán, ¿dónde estás? Claramente Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Por qué le dice, ¿acaso comiste del árbol? Dios ya sabía que había comido del árbol. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Dios ya sabía por qué Adán sabía que estaba desnudo. Pero lo interesante en este pasaje es lo que yo llamo, este es el pasaje más triste de toda la Biblia. No es, para mí, no es cuando Jesús murió, no es cuando Jesús se fue al cielo, no es cuando algún profeta murió. Para mí este es el pasaje más triste porque nos hace ver en qué momento la voz de Dios cambió. Adán y Dios estaban en el huerto. Dice que Dios se paseaba en el huerto, pero hubo un momento después de que come del fruto en donde la voz de Dios ya causa miedo. La voz de Dios no le causaba miedo hasta que comió del árbol prohibido. Y desde ese entonces tú y yo a la voz de Dios le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que Dios va a venir a juzgarnos. Siempre pensamos que Dios va a venir a castigarnos. Pero nunca escuchamos y nunca vemos que si Dios hubiera querido castigar a Adán inmediatamente, en el momento que come del fruto, baja, lo agarra y lo saca del Edén. Pero Dios no hizo eso. Dios lo que hizo fue pasear en el huerto y todavía se atreve a preguntar, Adán, ¿dónde estás? No sé los que son padres aquí, cuando se enteran que su hijo hace algo, ¿qué es lo que esperamos? Que Él nos lo diga. Y era lo que Dios estaba esperando aquí. Adán, ¿dónde estás? Adán tenía que decir, aquí estoy, pero al contrario se escondió. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Adán no responde. ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán no responde. Y lo que dice fue, la mujer que me diste. Inmediatamente, ¿por qué? Porque lo que siempre queremos hacer es justificar lo que hacemos. Pero Dios, ahí está el corazón de Padre. Y podemos decir, ¿qué sacó? O podemos preguntar, ¿qué sacó Adán del huerto? A ver, alguien valiente que me diga, ¿qué sacó Adán del huerto? Si ya vimos esto, que Dios no vino inmediatamente a sacarlo, entonces, ¿qué lo sacó del huerto? Vamos a leer Génesis de nuevo. Pero ahora vamos a leer el versículo 21 de Génesis 3. Dice, y Jehová Dios hizo Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Cuando leemos esto, ¿qué fue lo que provocó que Adán saliera? Otro árbol, el árbol de la vida. Dios saca a Adán para que Adán no coma de ese árbol. Pero ¿por qué Dios no quería que comiera de ese árbol? Porque Adán ya estaba muerto. 3 partes forman Adán. Una, cuerpo, alma, espíritu. Su cuerpo no murió en ese instante, pero en ese contexto nos da a entender que su vida biológica fue cortada. En algún momento su cuerpo iba a volver a la tierra. Su vida mental fue afectada, su vida psicológica. ¿Por qué? Porque ahora escucha a Dios y le causa miedo. Pero su vida espiritual, esa sí murió. Y cuando Dios saca a Adán del Edén, lo hace para evitar que Adán viva en esa condición de muerte toda la eternidad. Por eso lo saca, para que Adán no agarre del árbol y viva en esa condición de pecado para siempre. Pero aquí vemos cómo es un padre, porque por aquí lo está sacando
pero por aquí está ya teniendo el plan para regresarlo al Edén. ¿Y cómo lo iba a regresar? A través de Jesús. Volvemos. Dice 3:24. Y echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Hay los que son padres, ustedes no me dejarán mentir, a veces tomamos decisiones que a nuestros hijos no les agradan, pero no lo hacemos por molestarlos o porque se lo merezcan, sino porque es por su bien. Hay veces en donde a Matías lo tengo que castigar o a veces lo tengo que corregir y me dice, ¿por qué? Le digo, hijo, quizá hoy no lo entiendas. Le trato de explicar por qué tomamos una cierta medida y quizá no lo entiende, pero todo lo que hacemos, tanto mi esposa y yo, lo hacemos por su bien. Y aquí todos los padres, todo lo que hacen por los hijos, toda decisión que toman por los hijos, lo hacen ¿por qué? Por el bien de ellos. Entonces, Dios agarra a Adán y lo saca del Edén, pero no era para hacerle un mal, era para hacerle un bien de que no estuviera en una condición de pecado toda la eternidad. ¿Y qué era esa condición de pecado? La separación del hombre con Dios. Pero aquí me encanta ahora cuando vemos a Jesús. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas veces este pasaje en la parte de abundancia lo hemos enfocado hacia el área de los bienes materiales. Pero a la palabra vida es como si ustedes le cambiaran acá. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra vida en este pasaje es la palabra zoe. Entonces lo leemos. Yo he venido para que tengan zoe y para que la tengan en abundancia. ¿Y zoe qué quiere decir? Espíritu. Entonces lo que vino Jesús a traer vida fue a traer vida espiritual, que es justamente la que a todos nos falta. ¿O no me dejarán mentir ustedes? Estamos formados de 3 partes. Cuerpo, alma y espíritu. Si nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vamos con el doctor inmediatamente, es el que nos puede ayudar. Nos da una gripe, nos duele un brazo, nos duele la espalda, inmediatamente corremos al doctor. ¿Es malo? No es malo. ¿Por qué? Porque el doctor al final de cuentas nos va a alargar nuestra vida y al final nos va a ayudar a sanar, nos va a dar un tratamiento que nos va a ayudar a sanar nuestra parte biológica. Si estamos pasando por una depresión, una ansiedad, una tristeza, un luto, ¿qué es lo que hacemos? Ir con un psicólogo, con un terapeuta. ¿Es malo? No es malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas trata de ayudar nuestra vida psicológica. Pero cuando estamos muertos del espíritu, ¿qué persona nos puede ayudar? No hay nadie en la tierra que nos pueda ayudar más que Dios. Y el árbol de la vida daba exclusivamente la vida que proviene de Dios. Volvemos a Génesis. Si Dios puso el Edén y puso muchos árboles, puso el árbol del bien y del mal y también puso el árbol de la vida. ¿Y por qué Adán no lo tomó? Si habían 2 árboles, le dijo Dios, de todos puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Y al final de cuentas deciden tomar del árbol que les dijeron que no. Y así es nuestra vida. Siempre estamos tratando de buscar las cosas que nos alejan de Dios. Juan 10:10 de nuevo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Imagínense ustedes, Jesús da esta declaración, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y un capítulo después sucede algo bien raro. El mejor amigo de Jesús se muere. Lázaro. Leemos Juan 11:33.
Y con esto voy a terminar. Yo no quería alargarme, pero con esto termino. Jesús entonces, al verla llorando, está hablando de las hermanas de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Volvemos al pasaje. Jesús te está diciendo, yo soy el camino. Te está diciendo, yo vine a traer vida y te la vine a traer en abundancia. Y al capítulo siguiente, su amigo se muere. Pero lo que me impresiona más aquí es, ¿por qué Jesús llora? ¿Dónde? Bueno, Jesús llora. ¿Por qué llora? No sabemos. Dice ahí que los judíos vieron, mira cuánto le amaba. Pero también dice que se conmovió en su corazón cuando vio a los judíos llorar por Lázaro y cuando vio a las hermanas llorando. ¿Por qué lloraba Jesús? Es una pregunta que cuando estemos en el cielo se la vamos a hacer. Señor, ¿realmente por qué llorabas? ¿Llorabas por Lázaro? Si Lázaro de todas formas se iba a morir. ¿Por qué llorabas? Pero ahí Jesús está viendo lo que el Padre vio en Génesis 3. Que aquel que Él había creado está separado de Él. Génesis 3, Dios toma una decisión. No es fácil para Dios sacar a Adán del Edén. Ustedes como padres, imagínense, tienes que sacar a tu hijo de tu vida. ¿Lo harías? ¿Lo alejarías de ti? Y entonces Jesús está con las hermanas, con los judíos, con los judíos ahí con Lázaro, y Jesús llora. Pero lo que está pasando aquí es que hay una muerte. En Génesis también hubo una muerte y aquí en Lázaro también hay una muerte. Y algo que a Dios no le agrada es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte siempre va a significar separación de Él. Y agarra a Jesús y dice, quiten la piedra, y le grita, Lázaro, sal fuera o ven fuera. Y dice que Lázaro sale, me encanta esa parte, atado de manos y pies. Las vendas siempre traían como esa opresión a manera de que no se pudiera mover el muerto. Pero las manos siempre han simbolizado lo que tú haces y tus pies siempre han simbolizado el camino que sigues. Entonces Lázaro sale vendado de manos y pies. Ya no estaba muerto, él no puede hacer nada y no puede caminar a ningún lado. No puede hacer la voluntad de Dios y no puede caminar el camino de Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero Jesús dice a los demás, desatadle y dejarle ir. Y es aquí donde entramos tú y yo. A unos de nosotros Dios les va a decir por su nombre, sal fuera. No sé, aquí es Lázaro, sal fuera.
Pongamos mi nombre, Fernando, sal fuera. Quizás yo estoy muerto espiritualmente. Quizás yo estoy separado de Dios. O está poniendo tu nombre y está diciendo, no sé, pongan su nombre, sal fuera. Y Dios te está indicando, sal fuera de esa parte que mata tu espíritu. Sal de aquello que te aleja de mí. Pero si tú ya has salido, entonces Dios te está diciendo, aquel que salió fuera, desatadle, quítale las vendas de las manos, quítale la venda de los pies para que pueda hacer la voluntad de Dios y para que pueda caminar en el camino de Dios. Porque alguien que es resucitado no puede hacer las cosas por sí solo, necesita enseñanza. Y hoy Dios quiere traer vida a nosotros, una vida espiritual. Pero si ya tenemos una vida espiritual bien establecida, felicidades, ahora hay que desatar a los demás. Porque ellos no van a poder desatarse solos. Las personas no van a poder desatarse solos. Y quizás aquí no sabemos. Nosotros venimos, nos reunimos acá, pero el hecho que estemos aquí sentados y que estemos aquí escuchando una palabra no quiere decir que estemos vivos. Quizá alguien de aquí necesita salir fuera. Quizá alguien de aquí necesita salir de esa posición de muerte espiritual. Jesús vino a dar vida y la vida vino a dar en abundancia. Pero algo que sí quiero recalcar algo. Al principio yo les dije, Dios no prometió una vida fácil. Dios no prometió que no ibas a tener problemas. Dios no prometió que no ibas a tener una enfermedad. Lo que sí prometió fue de que siempre iba a estar contigo. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se tenían que postrar ante una estatua. Los descubren, no se postraron, se presentan ante el rey y le dicen, oh rey, mi Dios puede liberarme. Y si aún así no lo hace, no me postraré. Pero a veces hemos crecido como una generación de cristianos con una fe que se ha basado solamente en lo que Dios puede darnos y no en lo que Dios es. Basamos nuestra fe en lo que Dios nos va a dar la sanidad. E incluso no sé si ustedes recuerdan, no sé los que tienen más tiempo aquí de cristianos. Se daban mucho las campañas evangelísticas, las campañas que eran 3 días seguidos de reuniones. Y en esas reuniones, una de las frases más famosas que decían es, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Necesitas sanidad, ven a Cristo y Cristo te va a sanar. Estás en deudas, ven a Cristo y Cristo te va a quitar todas las deudas. Te hicieron brujería, ven y Cristo también te va a quitar la brujería. Y era todo lo que se escuchaba. ¿Era malo? No era malo. Pero crecimos como una generación de cristianos que se basaba siempre en lo que Dios nos puede dar y no en lo que nosotros podemos dar por Dios. Y lo repito, Dios no prometió que en este mundo íbamos a tener una vida fácil. Lo que sí dijo es, aunque tengas una vida difícil, no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Aunque tengas una vida, estés pasando por enfermedad, no te preocupes, yo ya vencí la enfermedad. Es muy distinto a pasar una enfermedad quejándonos de Dios, a pasarla y decir, Dios no me ha sanado, pero sigo creyendo que Él sana. Dios no me ha liberado de mis deudas, pero sigo creyendo que Dios libera deudas. Dios no ha restaurado mi familia, pero sigo creyendo que Dios restaura familias. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y siempre se va a mantener fiel. Y si no sucede conmigo, va a suceder con alguien más. Pero ahí debemos estar nosotros para desatar las manos y desatar los pies. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo sé de algunos que están pasando por una situación complicada en distintas áreas. Quizás hace unos tiempos les dijeron, estás enfermo de tal cosa. Tal vez pasaron por un momento difícil. O tal vez estás batallando en tu trabajo, estás batallando con tu familia. Pero Dios te dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Y sabes cuándo va a haber realmente una libertad de todas estas cosas? Cuando estemos con Jesús en el cielo.
Allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, allá no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá separación, no habrá muerte. Allá todo lo llenará Dios. E incluso ni luz vamos a necesitar porque la luz de Jesús va a llenar todo. Pero en este tiempo y en este mundo lleno de pecado, lo que Jesús te dice es: sal fuera y yo estoy contigo. Amén.